Muy pronto, ambas ciudades descubrirán que están más cerca de lo que creían. Ambos niños sabrán que tienen algo en común. Imagina un lugar donde te ayudemos a realizar tus sueños. En cómo mejorar el mundo pensando en los demás. Un jardín solidario más cerca de lo que crees. Estamos buscando a los que no se dan por vencidos, a los que persiguen sus sueños, a los que quieren hacer el cambio, a los que quieren dejar una huella en el mundo. Estamos buscando soñadores. Buenos días, mamitas y papitos. Bueno, estamos viendo el video de Payachay, Soñadores. El día de hoy tenemos una entrevista con ellos. ¿Por qué? Porque los papitos que ahora están con los niños, ¿no? Transmitiéndoles conocimiento en casita. Y bueno, y los profesores brindando todas las herramientas tecnológicas para llegar a los pequeños. Muchas veces se están preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños, ¿no? Que ya no están en lo habitual de estar con los otros pequeñitos, quizás jugando, transmitiéndose cositas que traen desde casa, hablando. Y entonces es así porque nace esta entrevista, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir valores a los niños en este periodo de confinamiento, de cuarentena para los pequeños que no pueden salir de casa, no saben? Quizás muchos de ellos están empezando recién la vida social, quizás inicial de 3, 4 añitos, ¿no? Donde empieza el proceso de socialización de los niños. Entonces es así que tenemos invitada a Jimena Arriaga, y es psicóloga de profesión, y también al fundador de Payachay, Juan Carlos Banich. ¿Están por ahí? Sí, Carolina. Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Justo les estaba comentando a los papitos que vamos a empezar a hablar un poquito más de cómo transmitir estos valores, ¿no? A los pequeñitos que se están introduciendo al colegio, ¿no? O al kinder desde 3 años, porque justo Soñadores del Jardín ahora ha empezado, ¿no? Con inicial de 3, 4 y 5 años. Así es, estamos con niveles de 3, 4 y 5 años. Juan Carlos, ¿me escuchas? ¿Hola? ¿Sí? Juan Carlos, ya. Ay, sí, se cortó, pasó por aquí. Sí, como te digo, nosotros este año hemos empezado con los niveles de 3, 4 y 5 años. Entonces, ese es el público al que estamos atendiendo como primer año. Claro que sí. Y bueno, no, justamente es ese proceso de los más pequeñitos, ¿no? De introducirse al colegio, de introducirse a hablar con otros pequeños de su misma edad. Y entonces es un proceso también muy valioso, ¿no? Donde los maestros les enseñan a compartir, a ser solidarios, ¿no? Cosa que eso solamente lo aprenden en el colegio con otros pequeños. Quizás en casa, ¿no? Los papitos son más engreidores. Hay otros papitos que solo tienen un pequeño en casa, no tienen quizás hermanitos. Entonces es ahí donde surgen bastantes interrogantes. ¿Sí? Jimena, nos vas a Sí.
ilustrar un poquito más o menos de cómo llevar esta etapa en el jardín. Sí, miren, en realidad, de hecho vamos a hablar un poco de los más pequeñitos también, pero seguramente hay papis que también nos están escuchando y que tienen hijos un poquito más grandes, así que vamos a tratar de abarcar ambos sectores, por así decirlo, ¿no? En la niñez en general, como para que todos podamos estar orientados hoy día, ¿no? Como tú dices, es súper importante el hecho de que los niños no puedan ir ahora de repente al nido justo cuando están empezando la etapa escolar, ¿no? Porque es el medio donde ellos empiezan a socializar y empiezan a ver otras caras, otras personas que no necesariamente son los papis, que no necesariamente son nuestros hermanitos, ¿no? De hecho, no es nuevo que los niños no puedan salir, porque como ellos siempre dependen de los adultos, tienen que esperar a que un adulto siempre lo tome de la mano y le diga, ok, vamos, ¿no? Eso no sería nuevo. El hecho de que no puedan salir, ¿no? El hecho de no ser autónomos, por así decirlo, ¿no? Pero sí lidiamos con esta idea de que el chico no pueda o el niño no pueda ir a la escuela, al jardín, para lo cual es importante saber que ahora en un momento de crisis, específicamente cuarentena, Francesco Tonucci decía, ¿no? La escuela ahora se hace en casa, entonces los papis vamos a tener que ser un poco los aliados y colaboradores de los maestros para nosotros poder impartir lo que de repente los niños aprendían en la escuela, ¿no? Desde los valores, desde el tema de socialización, que no va a ser igual, pero ahí vamos a poder pensar algunas cosas que serían importantes para que el niño no se sienta tan solo o tan golpeado con esta crisis que no solo a los adultos nos golpea. O sea, definitivamente esto nos está golpeando a todos y yo creo que los niños también tienen su forma de expresarlo. De repente no lo dicen, mami, oye, me pasa esto, porque obviamente al niño se le hace mucho más difícil expresar y reconocer qué es lo que le pasa. Pero sí podemos ver que a veces los niños tratan de llamar un poquito más la atención o están más demandantes o agresivos o de repente se niegan a cualquier indicación que nosotros les damos. Entonces, desde ahí ya podemos ver que nuestros hijos de repente se están viendo un poco afectados, ¿no? Tanto con el tema de no poder salir, con el tema de la socialización, que es súper importante. Me parece que más el niño, en vez de extrañar exactamente su colegio, ¿no? El tema de estar sentado en la carpeta, es más que todo el hecho de compartir con sus amigos, ¿no? Esto es desde los niñitos de la primera infancia hasta niños un poquito más grandes que ya están de repente en primaria, hasta los adolescentes, ¿no? Entonces me parece súper importante que ahora los papis puedan abordar estas cosas desde casa y pensarlo así, ¿no? Como que la escuela también ahora se está dando desde la casa y vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿no? Con respecto a los valores, ya entrando un poquito al tema, me parece súper importante primero aclarar o pensar en esto, ¿no? Que de hecho, si es que, por ejemplo, nosotros queremos hablar de un tema de solidaridad o empatía, tenemos que considerar que niños de 2, 3 años, 4 años, de repente se les haga un poco más complicado entender un concepto tan abstracto. No porque no sean inteligentes, sino porque su capacidad de abstracción todavía no está desarrollada. Ellos tienen un pensamiento más concreto. Entonces, a mí me gustaría entrar en principio, ¿no? Porque antes de la empatía hay un tema que es empezar por uno, ¿no? Porque en esta etapa siempre el niño está pensando más en él, se muestra un poco más narcisista, no en el tema patológico para nada, sino que es parte de su psiquismo ahora, en cómo él se siente el centro del mundo, el centro de la casa, de la mirada de sus papis. Él cree que es iniciador de muchas cosas, incluso actitudes tanto positivas ni negativas en los papás o en la gente que los rodea, ¿ok? Entonces,
Por eso yo creo que es importante que consideremos uno de los primeros valores que yo diría es el tema de la salud y el autocuidado, ¿no? Como les digo, empezar por él, ¿no? Hacerle entender que tenemos que llevar algunos temas de autocuidado, ¿no? Como por ejemplo lo han hecho muy bien el tema de prevenir, cómo es que tenemos que lavarnos las manos, cómo es que no tenemos que salir de casa para cuidarnos, porque tenemos que usar mascarilla, que ahorita no nos podemos abrazar, o no puedes ver a tus amiguitos por tal razón, ¿no? Porque te tienes que cuidar, te puedes enfermar de este virus. Entonces, es importante que partamos primero desde ahí con los más pequeños, para que ellos logren reconocer primero qué es el tema del autocuidado y por qué es tan importante y cómo se tiene que prevenir, ¿ok? A partir de esto, de que ya el niño se reconoce y que tiene que saber o que tiene que encontrar la manera de cuidarse a sí mismo y de preservar la salud, es que ya podríamos, después de esto, empezar a hablar de repente en el cuidado del otro, ¿ok? Empezar primero conmigo y después pensar, ok, ¿y cómo yo cuido al resto? Con lo mismo, ¿no? O sea, pensar ya más que todo en el tema de la empatía, del bien común, y ahí ya podríamos empezar a hablar un poco más de la solidaridad, ¿no? Como les digo, niños muy pequeños no van a poder captar de repente esta idea al 100% como quisiéramos, pero niños, por ejemplo, que tengan mayor capacidad de abstracción, como a partir de los 7, 8 años, ya son capaces de entender el bien común y el tema de la solidaridad. Y esto lo podemos transmitir a partir de nosotros los padres, ¿no? Somos los que más o menos le enseñamos a los niños cómo ser empático con el otro, ¿no? No puedo salir a la calle porque no solo me voy a enfermar yo, sino que puedo hacerle daño a alguien también o puedo poner en riesgo a la sociedad, ¿no? Entonces es así como va iniciando. De repente en casa los papis dicen, miren, vamos a donar estas cosas, ayúdenme a armar una bolsita, y así los niños irán viendo también de a pocos cómo es este tema de ayudar a otros, incluso cuando uno también de repente puede tener necesidades, ¿no? Pero es así como vamos enseñándoles. Esto lo digo y es importante porque de repente algunos papis están tratando como de enseñar muchas cosas a sus niños que, como les digo, todavía no son capaces de entenderlo por la edad y por la etapa evolutiva que están transitando, y que no llega todavía a tener la madurez como para entender y abstraer más cosas, ¿no? Considerando también en cómo es la forma que tendríamos que transmitírselos, ¿ok? Entonces, esto es importante considerar. Entonces, yo creo que uno de los primeros valores es eso, ¿no? El autocuidado y el tema de la salud, y además que sin salud no vamos a poder hacer ninguna otra cosa. Poder valorar que también tenemos a nuestros familiares que si bien de repente no podemos salir, no podemos ir al colegio, estamos todos juntos en casa, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Otro de los valores que yo considero súper importante para en estos momentos de cuarentena específicamente, me parece que es el tema de la creatividad, con lo cual yo creo que es un desafío, ¿no? No sé si tanto para los niños, me parece que es más para los adultos, porque nosotros estamos acostumbrados a de repente en el día a día a ser un poquito más rutinarios, a dejarnos llevar por la estructura, a hacer las cosas de manera más metódica, y no nos damos a veces ese espacio como para innovar, como para crear nuevas cosas, nuevas formas, y es precisamente, yo creo que es una de las lecciones que nos está dando el coronavirus, ¿no? O sea, el hecho de tener que innovar para saber cómo hacer, cómo sobrevivir, que no sea de nuestro trabajo que de repente acabamos de perder, qué otras cosas puedo hacer en casa con mis hijos, porque ya jugamos a las escondidas o a la charada y ya nuestro pequeño se aburrió. Yo creo que, como les digo, es un desafío y es una tarea para grandes y pequeños, ¿ok? Estamos acostumbrados también de repente a que por parte de la rutina a veces no tenemos mucho tiempo
el niño nos pide jugar y de repente le podemos dar la tablet, el televisor o de repente el celular, ¿no? Lo cual también los chicos se van acostumbrando un poco a este mundo de las pantallas, ¿no? Donde de repente como que los juegos, la mayoría de juegos también pueden ser por ese medio, ¿no? Entonces a mí me parece que es un momento importantísimo como para nosotros poder desarrollar la creatividad tal cual lo hacíamos antes, como por ejemplo crear juegos, ¿no? Inventarnos nuestras propias reglas en un juego que de repente no exista, jugar con cosas de la cocina o jugar a la cocina, obviamente teniendo mucho cuidado que el niño no esté expuesto a por ejemplo, al fuego o a otros elementos que le puedan hacer daño, pero yo creo que jugar con lo cotidiano, con lo artesanal, es lo que va a generar y potenciar este tema de la creatividad, y para lo cual los niños tienen un super plus porque su capacidad imaginativa está como mucho más vivida que en de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que también el tema y la tarea de nosotros los papis o los adultos, dejarnos llevar también por esta espontaneidad de los niños y esta creatividad que ellos tienen, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy enriquecedor para todos, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, ahora, muy aparte de repente de hacer los juegos de mesa que tenemos en casa, como les digo, de repente animarnos a inventar un juego o hacer juegos de mayor producción, ¿no? Donde se pueda fortalecer también el tema de lo simbólico. El juego es muy importante para los niños, no solo es porque es un tiempo de recreación, sino es que ahí ellos van expresando y van metabolizando todo lo que les está pasando, sea ahora en periodos de crisis o en una situación normal. Entonces, hacer juegos donde implique simbolizar algunas cosas es muy importante. Claro que sí, Jimena. Y cuéntame más o menos cómo podríamos quizás manejar los berrinches en los pequeños, ¿no? Porque si bien es cierto, cada niño es totalmente diferente, ¿no? Y en este tiempo que estamos más encerrados que nunca, ¿cómo manejar los berrinches? ¿Cómo tratar de sobrellevarlos? Uh-huh. Bueno, en realidad hay que empezar a pensar también que los papás también están siendo golpeados por estas cosas. Muchas veces creemos que obviamente somos los adultos, los padres, los que tenemos que poner un límite a este tipo de conductas, tenemos que estar alertas, ¿no? Pero es muy desgastante, es la verdad. Hay muchos papis cansados, angustiados, asustados por este momento de crisis, que porque si no consiguen trabajo, o porque si los despidieron y de qué van a comer o cómo van a sobrevivir. Hay muchas cosas que me parece que están sucediendo ahora y que, claro, los papis, no solo esto, sino que ahora el niño también está aburrido, hace berrinches, ¿no? Me parece que es una tarea difícil, por lo cual igual hay que aplaudir a los papás por el trabajo que están haciendo, porque seguramente están haciendo lo mejor que saben hacer y lo que pueden. Y también una de las cosas y uno de los valores que yo considero es este tema precisamente, ¿no? El tema de la tolerancia, el tema de saber valorar lo que yo puedo hacer y reconocerme y saberme humano, y también aceptar que hay cosas que no puedo, porque no podemos con todo, lamentablemente, nos cansamos, ¿no? Y yo creo que, con respecto a tu pregunta, Carolina, hay que leer, como les digo, a los niños, hay que observarlos. Si vemos que los berrinches han aumentado, que, como les digo, están tratando de llamar la atención, se están negando las indicaciones, etcétera, también hay que ser tolerantes un poco con esto, porque eso nos demuestra que el niño también está siendo golpeado y hay algo que le está pasando a él, que le está movilizando este tema del no poder salir. Entonces yo creo que estaría muy bien que papá, que mamá o que las personas que estén al cuidado de estos niños le expliquen también un poco de cómo se siente papá y mamá en esta situación y cómo les gustaría de repente que se ayuden mutuamente, o de repente
me parece súper importante precisamente que los papás puedan hablar de este tema con sus hijos, porque si no también sus pequeños entran en una dinámica de suponer que todo lo que está pasando es por ellos, de que si papá está molesto, de que si papá no me presta atención, es porque yo he hecho algo malo, ¿no? Y me parece que, como dice Beatriz Yanin, ¿no?, que es una psicoanalista argentina, en vez de guardar silencio con respecto a esto, porque pucha, que mi hijo supuestamente tendría que pensar que yo lo puedo hacer. No, me parece que es súper importante que nuestros pequeños también puedan saber que aquí estamos siendo golpeados todos y que vamos a ir pensando juntos a ver cuáles son las maneras de sobrellevar esta situación. Les podemos también entregar tiempos fuera, porque me parece que ahora los pequeños también es como que tienen que estar en sus clases virtuales, tienen que hacer las tareas, la mami ya se armó o el papi se armó un horario para establecer todo, pero no todos son deberes, ¿no? O sea, me parece súper importante entregarles también este espacio de no hacer nada, de hacer una pausa, y este es precisamente otro de los valores que yo considero súper importante que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? El del tiempo fuera. Perfecto, vamos a hacer un momento de pausa porque mamá y Juanito tampoco pueden. Ya, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué te provoca? No podemos salir de repente, no podemos dar una vuelta, pero tenemos globos en casa y tanto mamá y Juanito están, pero entonces, bueno, agarramos globos, les podemos poner caritas, los reventamos como una forma de desfogar un poco lo que estamos sintiendo, y les enseñamos al niño también que hay formas sanas de desfogar y que mamá también lo hace o que papá también lo hace y que a nosotros también nos pasa. Entonces, y que si en algún momento mamá o papá no pueden lidiar con algo, está muy bien que también pidan ayuda, ¿no? Que, como les digo, saberse humanos y saber que no podemos con todo, y bueno, es momento de decir, ¿sabes qué? Necesito una ayuda, de repente a otra persona que nos acompañe en casa. No puedo ahorita lidiar con los berrinches de Juanito porque está insoportable. Por favor, encárgate tú un rato mientras que yo me tranquilizo, porque si yo voy con toda mi cólera, con mi cansancio del día, con mis miedos, va a ser una situación que no solo el niño salga de repente más fastidiado aún, sino también la mamá o el papá. Es un desgaste emocional tremendo. Y precisamente estos tiempos y estas pausas nos ayudan a nosotros a estar calmarnos un poco, metabolizar lo que nos está pasando y poder estar un poco más frescos, tener más estabilidad emocional o más herramientas como para tener mayor control y después salir al encuentro con este niño que se está portando terrible, pero yo ya estoy más calmada y por ende yo le puedo entregar esa calma a él también, ¿no? Me parece que es algo que podemos considerar. Claro que sí, Jimena. Y aparte también estamos atravesando por un proceso de crisis, ¿no? De crisis, y tanto los papitos también como que el estrés y la ansiedad nos han chocado. Entonces a veces uno no puede manejar el estrés que uno siente y tratar de también calmar o tranquilizar o tenerle paciencia a los pequeños, ¿no? Entonces, si nosotros nos encontramos en un momento donde no podemos hacerlo, como les digo, pedir ayuda si hay alguien cerca, de repente nuestra pareja, ¿no? Nuestra mamá, si es que está en ese momento acompañándonos. Tengo, por ejemplo, algunas pacientes que se encuentran solas con sus pequeños, que su esposo cocina, no hay nadie más en casa y tiene que lidiar con el trabajo, con la casa, con ella también. Pero yo creo que no estamos solos, y precisamente eso es lo que también me gustaría que le empecemos a transmitir a los niños, no dejarlos solos con sus sentires, porque sí, bueno, hay berrinches y berrinches, pero me parece que igual algo nos quieren decir con eso. Entonces, poder alojar un poquito más esto que nos pasa a todos, y en caso de los papis, de las mamis que estemos solos en casa,
poder recurrir a un psicólogo. Hay muchos psicólogos disponibles. Si en algún momento de repente la situación económica no nos favorece, hay muchos psicólogos, muchas plataformas que están ofreciendo contenciones emocionales gratuitas, precisamente para poder ayudar y orientar un poquito más a los papis en estas cuestiones que se nos están haciendo difícil en el día a día, ¿no? Claro que sí. Y aparte, ¿qué se llama? En los colegios, en los kinder, el área psicológica es una parte muy importante para los papitos. ¿Por qué? Porque ahí absorben todas sus dudas. Y a ver, Juan Carlos, coméntanos un poquito de cómo se está llevando en Soñadores esta parte. En el tema de jardín de Soñadores, nosotros estamos trabajando con las profesoras. Tenemos una profesora por nivel. Tenemos, saludo también, aprovecho para saludar a Gabriela, a Alejandra y a Claudia. Estamos en constante comunicación con respecto a los temas que estamos abordando. Y sí es importante, sobre todo el tema que queríamos hablar hoy día, de los valores, de cómo conversar con los niños en casa, de aprovechar este tiempo que creo que ninguna generación anterior lo ha tenido. Es decir, antes nos quejábamos de que no teníamos tiempo para nosotros, no teníamos tiempo para nuestros hijos, que no podíamos gozarlos por el trabajo. Entonces yo creo que llevan 4 semanas, 5 semanas, van a ser 6 semanas que deberíamos haber aprovechado, que es un periodo irrepetible, porque los tenemos todo el día, estamos con ellos todo el día. Y un punto importante que también compartió con lo que dijo Jimena, es no ponerles las pantallas siempre. Si bien es cierto, las clases virtuales obviamente van a tener que ser por pantallas, van a tener que ser por tablets, van a tener que ser en laptop, pero que esto sea un periodo reducido del día, que sea cuando adquieren conocimiento, hacen alguna actividad, pero el resto de actividades, despertar un poco la creatividad del padre, jugar con el niño. No todos tenemos un espacio grande en casa, pero hemos visto cómo en un pequeño salón, en una pequeña sala, se puede usar la imaginación y crear algún ambiente, crear alguna atmósfera, soñar con los niños, hacer una especie de campamento, un picnic, una pequeña cancha de vivito, un movimiento más físico, que creo es lo que el niño requiere a esa edad, que es algo que el niño hace en el jardín. El niño cuando está en clase se levanta, se sienta, va al baño, va al patio a jugar, regresa. Entonces hay mucha actividad que va y viene el niño de un sitio a otro. Tal vez un poco en casa ver de qué manera nosotros podemos hacer eso con los niños y aprovechando este tiempo que tenemos, ¿no? Claro que sí, Carlos. Es muy importante. Hay algo que mencionas, perdóname que te corte, Caro, del tema de la virtualidad, ¿no? Que a mí me parece que también es importante considerarlo ahora, porque vemos que la virtualidad, si bien, claro, hay veces que es visto como algo negativo, porque los pequeños no pueden estar todo el día, por ejemplo, todo el tiempo pegado a la tecnología. Yo creo que igual hay que rescatar que la tecnología bien usada trae muchos beneficios. Ahora, en momentos de crisis como anteriormente, ¿no? Y me parece, y hay que considerar, por ejemplo, la tecnología o la virtualidad ahora es lo que nos da o nos permite el poder educarnos, pero también es un acceso a la cultura tremendo. Ahora, por ejemplo, específicamente hablando de la cuarentena, ¿no? O sea, podemos encontrar muchos materiales didácticos, podemos encontrar cuentos, conciertos para niños, podemos encontrar obras de teatro. Por ejemplo, ahora hace poco el Circo du Soleil, que de repente antes no podíamos asistir porque obviamente de repente no teníamos la posibilidad económica, etcétera, ha estado presentando los shows por medio de YouTube, para lo cual es algo increíble, que yo creo que si bien podríamos pensarlo como que el tema de la tecnología como que no estaría tan bien que el niño esté expuesto todo el día a esto, me parece que podríamos considerar y ver qué cosas podemos encontrar en internet que el niño pueda observar, porque, o sea, ver esto en un momento así me parece que no solo ayuda con la creatividad, me parece que es mágico. Y como les digo, es un acceso a la cultura y el único medio que tenemos de repente por ahora, ¿no? Eso es lo que yo quería agregar un poco a lo que Juan Carlos mencionaba de la virtualidad, ¿no? Sí,
así igual al Circo du Soleil también la tarumba se ha sumado y también ha colgado al YouTube sus obras, ¿no? Las más reconocidas desde hace 2 años me parece que los ha colgado y no y sí, ¿no? Felicitamos ese tipo de acciones a tomar, ya que la cultura siempre nos llena, nos transmite más ideas positivas a nosotros. Muy bien, entonces bueno, yo también quería hacer algunas preguntas y consultas acerca de los valores que se le imparten a los pequeños. Bueno, en realidad quisiera saber desde qué edad, hasta qué edad, porque los niños, los más pequeños, digamos de 2, 3 años, quizás ellos entienden con el juego, ¿no? Pero llegan a una edad donde ya son conscientes de los valores, ¿no? Conscientes del compartir, sí. Conscientes de ser solidario, de ser empático, ¿no? Pero con los más pequeñitos, ¿cómo llegar con ellos? Uh-huh. Bueno, a mí me parece, gracias por tu pregunta, me parece súper importante igual, y tenemos que reconocer que ningún valor se va a impartir desde lo teórico. Precisamente es desde la práctica donde los adultos podemos transmitir estos valores, ¿ok? Donde el niño ve para poder modelar las actitudes de papá, de mamá y algunas conductas. Precisamente también es el tema de la escuela, nos ayuda, o el jardín, que nos ayuda a que el niño pueda desplegar y aprender estos valores y a desarrollarlos, ponerlos en práctica también con sus pares, ¿no? Como yo les decía desde un inicio, tal vez si ahora ellos no tienen la posibilidad de ir al jardín, me parece que los papis que tengan amigos con niños de la misma edad, sería importante de repente que desde la virtualidad, desde casa, no podamos armar de repente una videollamada con amigos que tengan hijos de la misma edad, o bueno, no importa, pero la idea es que haya este grupo donde los niños se puedan ver y puedan interactuar y de repente puedan ir jugando, porque igual me parece que por ahí podríamos como darles la posibilidad de encuentro con otros niños donde van a seguir aprendiendo esto. Pero como te digo, no hay una técnica ni hay una forma de transmitir. Yo digo que es importante considerarlo, que lo tenemos que practicar. Un papá no le puede decir a su niño, no le puede transmitir el valor de la creatividad, o no le puede transmitir el valor, por ejemplo, de decir la verdad si el niño se da cuenta que el papi siempre miente. Entonces, desde ahí parte, ¿no? O de repente, el papá que, como les digo, vamos a juntar algunas latitas de atún para el señor que cuida nuestra urbanización y que de repente no tiene que comer, hay que sacarle un vasito de juguito. O sea, a partir de esas cosas, de esos pequeños detalles que de repente parecen insignificantes, donde no hay tanta elaboración para hacer eso, me parece que eso es un súper detalle y es un súper ejemplo para poder hacer que nuestros hijos vean, ¿no? Como yo les digo, desde la práctica, ¿no? Porque en cuanto a lo teórico va a ser muy complicado que lo entiendan. Si el niño lo ve, es más fácil que él lo modele y así lo va a ir aprendiendo. Tienes razón, ¿no? Nosotros somos los principales autores de cómo son nuestros pequeños, ¿no? Hasta se dice que los pequeños pues son hasta el vivo retrato de los padres, muchas veces, ¿no? Porque en el colegio las mises todos lo saben qué hizo el papá, cómo despertó, cómo se fue, si se despidió, no se despidió, si lo abraza, si lo besa, si es frío. Entonces ahí las mises se saben las vidas completas de los pequeños, ¿no? Porque hasta a mí me ha sucedido, también tengo 2 pequeñas, una de ya grandecita de 7 años y otra bebita, y sí, pues no, la de 7 años, o sea, transmite todo al colegio, todo, absolutamente
todo, entonces como que los papitos ahí tenemos que tener, sí, bastante cuidado con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos también. Exacto. Y si en algún momento nos pasa algo que de repente no debimos hacer o no debimos decir, que bueno, de repente no pudimos frenarlo, pero lo hicimos, está bien que después papá vaya y le diga, ¿no? Oye, mira, Pepito, yo no estuvo tan bien lo que yo hice, me parece que habían otras formas, perdóname, o sea, también que papi pueda pedir disculpas, ¿no? Y que el niño reconozca que, bueno, papá también se equivoca, y eso es súper sano y súper bueno, porque así también el niño empieza a reconocer a un papá que no es que lo sepa todo, y por eso después el niño está como exigiendo que el papá tendría que saberlo, pero porque no se enfrenta con esta realidad, ¿no? De que creen que, de por sí ya un niño cree que sus papás son superhéroes, y que todo lo pueden y que todo lo saben. Cuando empiezan a crecer y empiezan ya a entrar un poquito más a adolescencia es cuando empiezan a dudar de este discurso, a decir, bueno, sí, mi papá puede ser bueno, pero a veces no sé, como que se le va un poco la mano con su enojo, o sea, ya empiezan a dudar un poquito, con lo cual es sano, ¿no? Pero me parece que está bueno que si en algún momento papá se equivoca, está bien, ¿no? Que lo converse y le diga, bueno, no sé si fue la mejor forma, la mejor manera en que hice esto, ¿tú qué crees? Sí, voy a mejorar, perdóname, o sea, me parece también que desde ahí enseñamos un montón, ¿no? Claro que sí, enseñamos bastante, ahora que estamos también con los pequeños más tiempo, sí, ¿no? Me imagino que bastantes familias deben estar hasta más unidas que nunca, ¿no? Porque como esta crisis no tiene precedentes, no sabemos cómo afrontarla, ¿no? Todo nos está cayendo así de golpe, como un baldazo de agua fría diario, ¿no? Diario. Y entonces, ese tema ha unido también más a las familias, con los pequeños. Quizás antes, de repente, los papitos por falta de tiempo ni enseñaban a los pequeños, solamente veían, ¿no? Ya si tienes la profesora a la mano, que ella le enseñe, y hasta ahí nomás quedó, ¿no? Entonces ahora todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que los pequeños no puedan perder el año, una, ¿no? Y dos, darles todo lo posible para que los pequeños puedan tratar de sobrellevar esta crisis, ¿no? Más que ellos son también los más guerreros, por así decirlo, porque los pequeñitos, porque no entienden mucho de la vida, del mundo, de todo lo que está pasando, porque en sí tampoco hay que abrumarlos con cifras, con cosas que no tienen que ver, no saben, no tienen que ver con su entorno, y entonces como que ellos están tratando también de salir adelante junto con nosotros. Sí, mira, yo quería, perdón que interrumpa en este momento, yo quería hablar justo de ese tema porque estamos viendo las noticias diariamente, la cantidad de cifras que hay, y a veces pareciera que estamos llevando la cuenta, y quién dice primero cuántos hay es como un concurso de las malas noticias. Entonces lo que tenemos que hacer en casa, yo creo que, bueno, saber la realidad en la que estamos, saber las normas que tenemos que cumplir, cuidarnos, cómo salir a la calle, salir uno por uno, todo ello. Y este periodo de cuarentena también desarrolla muchas cosas que antes no le dábamos importancia. Por ejemplo, ahora la noticia última fue que en España y en Lima y en el Perú estaban viendo la posibilidad de que los niños salgan al parque 15 minutos. Entonces, este periodo de cuarentena nos ha hecho valorar los parques. Queremos salir 15 minutos, aunque sea al parque, cuando antes hemos tenido parques en todas las urbanizaciones, en todos los distritos, donde no salíamos con el niño, donde no jugábamos con el niño. Entonces yo creo que la cuarentena, el periodo que tenemos ahora, nos va a ayudar a cambiar algunos hábitos con nuestro tiempo libre con los niños. ¿Por qué? Porque el papá en algún momento tiene que regresar al trabajo, va a ser este mes, va a ser el siguiente mes, pero ya las actividades, cuando tengamos que hacer algo con los niños, espero que sean un poco más recreativas. Antes lo que hacíamos los papás o lo que hacen algunos papás es el sábado nos lo llevo al centro comercial a jugar, a comprar un helado, regreso y esa es la salida. Entonces yo creo que ahora pueden ir cambiando esos hábitos para tener un poco más de contacto con el niño, más de trabajo físico con el niño, más de creatividad con él. Entonces siempre hay que sacarle algo positivo a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sí,
con eso que dices, justo que tampoco está mal que los papis, o sea, como para no, que no se malentienda el mensaje, ¿no? No estamos diciendo que está mal que los lleven al mall, al contrario, o sea, me parece que esto es mucho mejor a que ser un papá ausente, que no comparte, exacto, ¿no? Y como dices, y a eso más que todo iba cuando hablaba del tema de la creatividad y jugar con esto artesanal, que si bien, como tú dices, los parques siempre han estado ahí, pero como que nos vamos desviando la mirada, ¿no? Y precisamente porque creo que hace es una generación donde están más ligados a la tecnología, y yo creo que también por un tema de facilidad nosotros como que sí, porque es un tema de descanso, decirle toma la tablet, toma el celular, que no todos los papis son así tampoco. Conozco muchos papás que tratan de controlar los tiempos de televisión, de tecnología, etcétera, ¿no? Pero me parece que cuando hablamos de esto, de jugar con lo artesanal, de lo que, no sé, de las cosas que, como tú dices, antes teníamos y no lo valorábamos, se incluye el tema de los parques. De repente, sí, por ejemplo, a mí no se me ocurre ahorita exactamente qué juego crear con mi hijo. ¿Quién nos va a ayudar con esto? Nuestros abuelos. Porque ellos antes jugaban, ¿no? Se inventaban una pelota de fútbol, se inventaban arcos, se inventaban cómo jugar bowling desde la casa, o sea, tantos juegos que de repente nosotros ni sabemos y que ellos los crearon. Entonces estaría perfecto llamar a nuestros papás, llamar a nuestros abuelitos, como les digo, no tenemos que saber todo. Y de repente hay veces que en internet tampoco vamos a encontrar todo de estas cosas. Entonces estaría bueno que si es que yo, por ejemplo, no siento que sea tan creativa, ¿qué puedo hacer? Bueno, llamo a mi abuelita, llamo a mi mamá, a mi tía, ¿cómo hago esto? ¿Qué otras cosas puedo jugar? Compartir con otros papás, ¿no? Me parece que eso, ¿no? Que eso es que eso nos va a ayudar mucho si es que nosotros sentimos que por ahí la creatividad no es nuestro punto más fuerte, ¿no? Claro que sí, Jimenita, y muy aparte de todo, ¿no? Nuestros juegos de la infancia eran totalmente diferentes a los juegos actuales, ¿no? Ahora creo que todos los juegos son virtuales, ya mucho se ha diversificado el tema de la herramienta tecnológica a los niños actuales, ¿no? Nosotros antes que jugábamos a la mala gente, al vóley, al fútbol, nos inventábamos juegos en el piso, jugábamos con la soga, entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había ni internet, ¿no? En nuestra primera infancia, digamos hasta los 10 años, no teníamos internet, entonces nosotros inventábamos nuestras formas con los vecinos, con los familiares, los primos. Ahora, los niños de ahora, más tienen la herramienta tecnológica a la mano que el juego del área libre, ¿no? Entonces es así, ¿no? Que quizás podemos traerlo del pasado al presente para tratar, ¿no? de llevar este tiempo con los pequeños, ¿no? Que quizás para ellos de repente todavía este año se les va a complicar hacer clases presenciales y todo va a ser virtual. Justamente ya me han llegado algunos saluditos de acá en el Facebook. Nos dice Nereida Postigo, nos dice en clases virtuales, pero también jugando con ellos en todo momento. Kimberly también nos saluda, buenos días. Entonces, sí, ¿no? Tratar... Y justo, Caro, perdóname, con lo que dices, ¿no? Traer lo del pasado al presente me parece clave, porque no solo es que el niño se encuentre en una época y todos, ¿no? Nos encontramos en una época de tecnología, virtualidad, etcétera, pero yo me gustaría hacer la pregunta, ¿les hemos brindado estos espacios? De repente también ha sido algo que nosotros no nos preguntábamos, o que como que íbamos con todos estos avances de la misma manera, ¿no? Y nos hemos ido adaptando, pero no sé si, y seguro muchos papás sí, pero yo creo que también ofrecer este espacio, ¿no? Donde enseñarle a los niños, otras formas de jugar que no necesariamente sea con eso, y sino sean de otras maneras, ¿no? Yo creo que ahora es una tarea, como yo digo, tanto para el niño, pero también para los papis, para brindar este espacio
un espacio nuevo para los niños o para nosotros, y que me parece que lo que quiero recalcar es el ofrecer esto, ¿no? Esto nuevo, que no es que solo con la tecnología podemos jugar, no. Siempre han existido estos juegos, siempre han habido juegos de mesa. Tal vez nuestra mirada no estaba tanto ahí, y ahora lo que nos exige y nos enseña este periodo es que precisamente los volvamos a mirar, como dices, ¿no? Claro que sí, Jimenita. Quizás Juan Carlos, tienes por ahí algo más que acotar a la entrevista. Bueno, básicamente todo lo que ha dicho Jimena son actividades que tenemos que volver a practicar con los niños, aprovechar, como les dije, este tiempo. Es un periodo que creo que es como un regalo, hay que tomarlo de alguna manera. Están dándote la posibilidad de estar 24 horas con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. Bueno, también hay todos los temas familiares, con los abuelos. A veces no podemos estar cerca físicamente con ellos, pero algunas videollamadas, algunas conferencias, como dice, rescatar lo tecnológico también, pero hasta qué punto es bueno el niño, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de hacer las conferencias o las charlas con otros papás que tengan niños de edades similares es muy importante, porque el niño también que tenga el contacto, aunque sea visual y de audio, con otro niño, ¿no? Porque va a encontrarse él en su ambiente, en su hábitat. Entonces yo creo que todos esos temas dependen también, obviamente, de la predisposición del estado de ánimo del padre, porque el papá ahora en casa también está viendo que está haciendo labor de todo tipo, es papá, es profesor, estamos haciendo labores en casa, hemos regresado a lo que antes se hacía, ¿no? Entonces yo creo que mucho depende también del estado de ánimo, de lo que los papás tengamos en la cabeza, que no nos alimentemos de malas noticias, veamos lo positivo. La cuarentena ya está en su última fase de periodo, no sabemos cómo va a cambiar más adelante el mundo en lo que respecta a nuestros hábitos de contacto con otras personas, los hábitos de higiene. Todo trae algo positivo. Cuando hubo el cólera, ayudó al país a que la gente sepa que hay que hervir el agua, que hay que echarle un poquito de lejía. Entonces nos cambió un poco hábitos que no teníamos en ese momento. Puede ser de que el coronavirus ahora nos ayude a mejorar esos hábitos, a mejorar nuestras conductas a futuro, tanto para nosotros como para los niños, ¿no? Claro que sí, Juan Carlos, ¿no? Sí. Y reforzar también, ¿no? Reforzar todo lo que ya veníamos haciendo, pero con más higiene, con más seguridad, ¿no? Con más seguridad. Y bueno, ¿no? Coméntanos un poquito más, Juan Carlos, acerca de Soñadores. ¿Cómo está, si todavía estás recibiendo a pequeños en el jardín, en este formato virtual? Sí, Soñadores todavía estamos recibiendo, como recién habíamos empezado este año. En marzo, justo la quincena de marzo, empezó el periodo de la cuarentena, pero nosotros estamos recibiendo todavía niños. Es más, en el video que han colocado al principio de la entrevista, aparece el teléfono, aparece el correo para que los padres, por favor, se comuniquen con nosotros. Estamos viendo y trabajando con las profesoras para hacer las clases de la mejor manera para los niños, para aprovechar todas las herramientas que podamos darles. Entonces, que se comuniquen con nosotros, porque también antes de la pandemia, antes de la cuarentena, nosotros siempre ofrecíamos un tema de facilidades con los padres. Entonces, como es un jardín pequeño, que vamos a atender una cantidad de niños, 12, 13 por clase, va a ser muy personalizada la educación que demos. Entonces queremos conocer también el caso de cada una de las familias, de cada uno de los padres. Entonces, que por favor se comuniquen con nosotros, nos escriban o nos llamen, para que podamos tener una reunión, ya sea virtual, o tal vez más adelante, cuando la cuarentena termine, los papás puedan ir a visitarnos, para que les expliquemos un poco de la metodología que tenemos y de cómo vamos a trabajar este año. Sabemos que las clases, por el momento, el Ministerio de Educación ha dicho que todo el año van a ser virtuales, pero también es adelantarse un poquito. Hay que ver también cómo la realidad se va acomodando, quién sabe cómo cambian algunas realidades más adelante, pero nosotros seguimos trabajando y esperando a los padres que quieran que sus hijos estén en un colegio. Como nosotros decíamos, somos el primer jardín solidario, que estén en un nido en el cual, cuando ellos estén pagando la pensión, haciendo el pago de pensión, estamos apoyando directamente a la ONG Payachay, que se ubica en Yanque.
Entonces es toda una cadena que no debe cortarse, ¿no? Nosotros queremos seguir apoyando a Yanke, pero dependemos también del apoyo que tengamos aquí en Arequipa. Claro que sí, y aplaudimos también tu gran labor como profesional, Juan Carlos, por haber unido y captado, ¿no?, este tipo de ayuda humanitaria para los pobladores allá en Yanque, para los niños también, y brindarles una mejor educación, una mejor calidad de vida, y también conjuntamente con los papitos aquí en Arequipa este año tu proyecto, ahora en formato virtual, a medida en lo posible de cómo sigamos este proceso, ¿no? Aún todavía nada está dicho, pero igual muchas felicidades por tu proyecto y por el gran ser humano que eres. Muchas gracias. Muy bien, entonces terminamos con la entrevista, Jimianita. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, y nos vemos en una siguiente entrevista quizás. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias a ti también, Juan Carlos. Gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Muy pronto, ambas ciudades descubrirán que están más cerca de lo que creían. Ambos niños sabrán que tienen algo en común. Imagina un lugar donde te ayudemos a realizar tus sueños. En cómo mejorar el mundo pensando en los demás. Un jardín solidario más cerca de lo que crees. Estamos buscando a los que no se dan por vencidos, a los que persiguen sus sueños, a los que quieren hacer el cambio, a los que quieren dejar una huella en el mundo. Estamos buscando soñadores.